Y, ¿cómo Hola, ¿qué estamos? tal? Ok, Bueno, Hoy Valer Medina, Pérez Acuña, Martínez Romero, Senesi, Angeleri, Caña Mancera y Arasco, Profe, Ocampo, Luchenzo, Derecho, Rodríguez, Palacios, Macalister, Palacio, Gómez, ¿quién es Gómez? Pereira, González, Correa, Domínguez, Casíbar, Casíbar, Belloso, Eric, buen día. ¿Hola? No me digas, estoy muteado, no me digas. ¿Qué tal? Vamos a ir. Hola, profe. ¿Qué tal? Iniciando Pinche el micrófono mientras entramos. Ahí. Ahí estamos. Te queda Buen día, pegado, buen día. Mati. perfecto, gracias. Está Igual viendo la lista preliminar. cuando quieran hablar, desmutean y hablan, no hay problema. Vamos a esperar unos minutos a que ingrese quizás más gente. Esa. Bueno, son 10:05. Vamos empezando quizás hablando un poquito en general de qué es lo que vamos a hacer hoy. Te vamos a explicar también por qué hicimos un poco las cosas de esta manera. Mientras tanto, si ustedes tienen contacto con el resto de los compañeros y les quieren recordar que estamos, quizás con algún mensajito, algo, está bueno, como para, quizás si alguno lo olvidó, tiene unos minutos como para conectarse. Fíjense si saben de alguien que estaba previsto que asista y no lo ven, que ven que no está, avísenle, recuérdenle, manden ahí si tienen algún grupo, algún mensajito diciendo que estamos acá, que está bueno que se conecten. Así que bueno, buen día para todos y todas las chicas. Vamos a empezar con un tema ya específico de este año, de este MEA de sexto. Nosotros hasta ahora veníamos con repasar un poco el MEA de quinto, que es siempre fue, les decíamos, nuestro punto de partida. Cuando empezábamos sexto año, tomábamos lo que habíamos hecho en quinto. Siempre lo repasábamos en el pizarrón. Este año decidimos repasarlo en la práctica. Y bueno, con algunos de ustedes tuvimos ya un encuentro, con otros no, porque como el curso está dividido en tres, incluso, bueno, sexto, tercera, justo les toca un martes, que recién estaba hablando de eso con Ricardo, que además hubo entrega de alimentos, tampoco tuvieron esa clase, o sea que tuvimos con un tercio del curso nada más. En el caso de sexto, cuarta, con 2/3, con dos grupos. Así que ese repaso va a estar pendiente para el próximo encuentro presencial que tengamos. Vamos a continuar de esa manera. Pero sí vamos a empezar ya con el tema de sexto año. Y también con la expectativa de decir, bueno, cuando volvemos, queremos ir a la práctica,
Empezamos directamente por programación del equipo, sin haberles presentado este equipo, que se llama PLC, Controlador Lógico Programable, y que sí va a ser el próximo tema, ¿no? Las generalidades, el conocerlo, el presentarlo, lo vamos a hacer como próximo tema. Pero queríamos empezar por la programación, porque si volvemos a la presencialidad, a volver a encontrarnos, en un futuro no muy lejano, quizás estemos ahí en el laboratorio para programar, y si empezamos con toda la teoría, no tenemos lo necesario como para programar, como para ir a la práctica. Por eso ese orden que quizás decís, ¿cómo? Estoy programando algo que no sé ni qué es. Y bueno, sí, lo hicimos con esa intención, con que si volvemos a la presencialidad, tengan las herramientas como para sentarse frente al equipo y poder hacer algo, poder programar. Pero el marco teórico, el decir, bueno, qué es este equipo, qué hace, cómo trabaja y todo eso, va a venir un poquito después, ya dentro de poco, como próximo tema. O sea que bueno, hoy nos vamos a abocar a lo que es programación de PLC. Y ustedes ya les pusimos un apuntecito en Classroom como para que tengan información y hoy puedan saber un poco de qué se trata, hayan visto algo. No es lo mismo venir a una clase sin haber visto nada que habiendo visto un poquito. Por eso compartimos ese apunte, ¿sí? Bueno, en líneas generales, eso es lo que les quería comentar. Creo que no mucho más. No sé si me olvidé algo, Ricardo, complementar o erré algo, corregilo. Ahí se conectó nomás. Bien, O bien, sea, bien. por ahí Sí. sí, comentarle, bueno, no sé si se pusieron a leer el apunte que les pasamos, es muy específico, ¿no? O sea, habla mucho de programación. Por ahí para ustedes es la primera vez que por ahí van a programar algo. Bueno, presentarles un poco esto de qué es el PLC, ¿no? Es el control lógico programable, y que viene a reemplazar a toda la lógica de control que nosotros realizábamos de manera cableada. No reemplaza al contactor, ¿no? Pero viene a reemplazar todo lo que es la lógica. Yo ahora les voy a mostrar, voy a compartir la pantalla para que vean uno de los equipos. Eso que estamos viendo ahí, ¿lo ven todos ahí? No, por ahora, ahí está, ahora sí. Ahora, tarda un ratito. Bien. Lo que ven ahí ese es el equipo que tenemos en el colegio. El cursor está medio que no se ve, pero esta parte rectangular, digamos, si ven una caja, ¿no? de aluminio, que la hicimos nosotros, con toda una serie de borneras, con llaves, ¿no? Acá hay unas llaves. Pero el PLC, el equipo que nosotros estamos hablando, que vamos a programar, es este de aquí. A ver si tengo otra. Vamos a... Acá ahí se logra ver. Ahí se ve. Sí, Ricardo se está Sí, viendo. profe. Perfecto. Sí, profe. Yo les voy preguntando porque yo lo veo enseguida, también estoy con otro dispositivo, pero no sé si ustedes lo llegan a ver. Bueno, acá lo vemos de frente, tiene una bornera, si se fijan, dice I0 de este lado, donde van conectados los dos. Van conectados, esas son entradas. Del otro lado hay toda una bornera que van a ir conectadas a las salidas. Este equipo, si ustedes se fijan, está adosado después a todo un gabinete de aluminio. ¿Por qué? Porque
como lo mismo que nos pasaba con los contactores, si uno no está preparado para que los terminales y los tornillos que uno ajusta se puedan desajustar y ajustar continuamente, se rompería el equipo. Por eso nosotros lo implementamos con todo un gabinete y lo que usamos son las horneras de atrás. A ver, lo voy a mostrar otra imagen. Ahí lo vemos un poquito más de lejos. Bueno, el equipo se programa. Ven que se enchufa, se conecta a una PC y desde ahí se le pasa un programa. Bueno, y se alimenta con 24 voltios también, ¿no? Lo que tenemos que... Sí. Ahí están viendo en el medio, en ese gabinete de aluminio, ese aparato, ese equipo negro que está ahí, eso es el PLC. Viéndolo de frente en la foto, para el lado de la izquierda, ven que sale un cable con una interfaz. Ese es el que va a la computadora con la cual se le cargó el programa, o se le va a cargar el programa y se va a controlar el PLC. Y lo que está a la derecha, esa otra cajita que se ve con un cable que está conectado al gabinete de aluminio, esa es la fuente de alimentación de 24 volts. El PLC necesita 24 volts para funcionar, y está alimentado de esa manera. Si yo tuviera el PLC conectado en un equipo, en una máquina, obviamente no voy a llegar, simplemente voy a llegar a los 2 bornes del PLC, a los tornillitos, con los 24 volts. No voy a llegar con una ficha de ese estilo como lo usamos nosotros. Eso es lo que está armado ahí es un kit didáctico, que lo armamos nosotros para poder probar, para poder darle señal a las entradas, ver qué pasa con las salidas y demás. Para que se ubiquen un poquito. Si surge alguna duda a medida que van viendo o que vamos ampliando la explicación, pregunten. Abran el micrófono y pregunten. Tengan en cuenta que por ahí es la primera vez que empezamos a ver este equipo totalmente nuevo, así que valen las preguntas. A ver, voy a mostrar otra imagen. Bueno, hay otro modelo que también tenemos en el colegio, que es más viejo, el que estábamos viendo hasta recién, se llama el S7200. Y hay otro modelo que es este, que es el Micro 1. Y para poder cargar el programa, tiene esta interfaz, que es el cargador, justamente, que uno va tecleando, tiene que ir haciéndolo a mano, ¿no? Hay que ir tecleando y cargándole a mano el programa. Si se fijan, bueno, él tiene otro formato y también lo pueden encontrar así. Los equipos estos, cada fabricante tiene un formato distinto, pero todos comparten una similitud, que es que todos tienen una bornera de entradas y otra bornera de salidas, ¿sí? Todos pueden tener mayor o menor cantidad, tanto las entradas como las salidas, y también tienen módulos expansibles, o sea, se puede ir agregando módulos y expandir la cantidad de entradas y la cantidad de salidas. A ver, ahí lo vemos. Si se fijan, el formato que le hemos dado es el mismo a los dos, de manera que tenemos las borneras, todas las borneras que vemos, digamos, de la parte superior, ¿no?, del gabinete, son rojas y hay una negra. Bueno, esas son vamos a conectar ahí todo lo que querramos que le llegue de información al PLC. Por ejemplo, el estado, no sé, de un pulsador. Si yo quiero realizar una automatización con que cuando oprimo un pulsador se accione un contactor, lo que voy a hacer es, voy a conectar en las entradas el pulsador, ¿sí? En una de ellas.
y a la salida voy a conectar la bobina del contactor, ¿no? Por otro lado, tenemos por encima de todo unas llaves que lo que me van a permitir esas llaves es darle señal a cada una de las entradas independientemente de lo que yo tenga conectado. ¿Para qué? Para que yo pueda ir probando mi programa sin necesidad de tener que armar primero toda la conexión. Puedo ir armando el programa e ir probándolo. Bueno, si le llega señal a tal entrada, ¿qué es lo que pasa con la salida correspondiente que yo haya programado, ¿no? Esto es a grosso modo como para mostrar, ¿no? Vamos a ver si tengo otra más. Bueno, creo que este es casi igual. Está casi igual. Bueno, voy a volver a esto de acá. Lo que vamos a ver, voy a dejar de compartir un poquito. Bueno, estos equipos, como les decía, van a venir a reemplazar toda la parte de la lógica que nosotros generábamos. ¿Cómo la generábamos? Conectando en nuestro caso, no sé, pulsadores o interruptores o finales de carrera. A ver, una pregunta para ver si... Hasta ahora estuvimos repasando lógica de relé, lo que vimos en el MEA de quinto y demás. Cuando alimentamos un motor, que es lo que hicimos en el MEA de quinto, ¿no? Controlamos motores trifásicos. Cuando alimentamos un motor por contactor, ¿tenemos solamente un circuito o tenemos más de un circuito? ¿Qué dicen ustedes? Alguno que desmutee el micrófono y diga. Tenemos dos, profe. Muy bien, Nicolás. ¿Cuáles serían los circuitos? Uno de potencia y uno de control. Muy bien, el de potencia, ¿que alimenta a quién? Al motor. Bien, bien. ¿Y el de control, que alimenta a quién? A los contactores y pulsadores. Excelente. Bueno, sí, a la bobina del contactor o a los contactores, mediante pulsadores. Lo controlo con pulsadores. Excelente, muy, muy bien. ¿Recuerdan todos eso? Asumimos que, bueno, quizás a través de Nicolás sí, o lo van recordando en este momento. Bueno, eso, en el caso de controlar con PLC, como decía bien Ricardo, no reemplaza al contactor. El contactor sigue estando. Pero nosotros teníamos dos circuitos, el de potencia y el de mando. El circuito de potencia lo vamos a seguir teniendo, porque el PLC no tiene la capacidad para alimentar al motor, no maneja esa potencia, no puede pasar una corriente elevada. Por eso, vieron que el PLC tenía todos bornes muy chiquititos. Entonces no puede manejar la corriente que alimenta al motor, no tiene esa potencia elevada. Lo que sí reemplazamos con el PLC es todo el circuito de control, todo el circuito de mando, que era lo más complejo, porque se acuerdan que cuando queríamos lograr una inversión de marcha o trabajar con temporizadores y demás, se nos iba complicando el circuito de mando. Bueno, en este caso no vamos a tener circuito de mando, vamos a tener programa. Esas condiciones, esa lógica no va a estar dado por un circuito, no va a estar dada por un cableado, va a estar dada por un programa. Y eso es lo que vamos a ir aprendiendo nosotros a partir de hoy, durante este año a realizar. Hoy es el puntapié inicial, el primer día donde vamos a aprender esto. No pretendemos que no queden dudas, obviamente van a quedar y las vamos a ir viendo durante el año. Pero bueno, obviamente aprovechemos esta clase donde se puede preguntar en el momento, ir habiendo un ida y vuelta constante para que sea lo mejor posible, lo que más se aproxima a la presencialidad que lamentablemente por ahora no tenemos, ¿no? Entonces, vamos a reemplazar el circuito de mando por un programa, en este caso que usamos PLC. Y vamos a ver hoy que tiene bastante similitud, es el medio actual de programación a el circuito de mando de un contactor. Eso más o menos lo que quería comentarles por ahora y dejamos que, bueno, si tienen alguna duda vayan preguntando
y bueno, que Ricardo siga con la explicación de cómo íbamos a ir viendo. Bueno, ¿cómo vamos a hacer para que el equipo bueno, justamente pueda reemplazar toda esos mandos, ¿no? Todo ese circuito? Primeramente, voy a compartir ahora un esquema. Si lo ven, ahí tenemos un esquema este sería el PLC, y al PLC va a haber a la entrada conectado todo lo que sea que le dé información al PLC. Por ejemplo, si yo necesito controlar a través de un pulsador, bueno, ahí tenemos un pulsador, lo conectaré a una entrada. O sea, en las entradas van a ir todo lo que le dé información al PLC. Puede ser un pulsador, puede ser una barrera lumínica, puede ser una llave de encendido, un final de carrera, ¿no? Todo lo que sean sensores para mi automatismo van a ir conectados a las entradas, porque eso le va a dar información necesaria para que después, a través de unas condiciones lógicas que yo le ponga en el programa, ¿qué voy a hacer? Voy a actuar sobre las salidas, que podrá ser bobina de un contactor, podrá ser un solenoide para mover una electroválvula, o puede ser lámparas o distintos tipos de indicadores luminosos. En general, y a grosso modo, sería eso, ¿no? Entonces, en las entradas voy a ir conectando todo lo que le dé información, que me dé información a mí de lo que está sucediendo en el automatismo, y a la salida voy a conectar lo que yo quiera, sobre lo que yo quiera actuar. El contactor no puede actuar directamente, por ejemplo, sobre un motor, sino que voy a tener que hacerlo a través de, el PLC no puede actuar directamente sobre un motor, sino que voy a tener que hacerlo a través de un contactor, ¿sí? O sea, voy a tener que accionar un contactor, y ese contactor será el que realice la parte de potencia, ¿no? O sea que el PLC estaría en el circuito de mando, ¿sí? Y no en el circuito de potencia. Si miramos, tenemos otro esquema acá, como en forma de esquema, como sería la estructura, ¿no? Entran todos los sensores a la entrada de este equipo. Este equipo adentro tiene una fuente, bueno, un CPU, que es el que hace toda la parte de la lógica, y tiene una salida que va a accionar distintos actuadores. Los actuadores es lo que yo recién le decía, bueno, pueden ser los contactores, pueden ser estos y demás. Bueno, hasta acá para ver cómo sería para conectar. Pero ahora vamos a ver cómo hacemos para, con nuestro circuito, poder programarlo. ¿Por qué? Porque cuando surgen los PLC, la idea es reemplazar a todos los circuitos que decíamos nosotros, toda esa lógica. Pero la forma de programación se trató de hacer lo más similar a cómo se dibuja un circuito. Entonces ahora le voy a mostrar cómo vamos a llegar a eso. Fíjense. Tenemos acá, se logra ver ahí el circuito, hay un circuito, ¿sí? Circuito sencillo, donde tenemos por un lado toda la alimentación, viene el circuito, viene un pulsador. El circuito, ¿cómo funcionaría? A ver si todos lo ven. ¿Cómo funcionaría? Acelerando un poquito. ¿Sí?
Yo cierro la alimentación acá, y qué es lo más sencillo que puedo encontrar. Si alguno... Estamos mirando el circuito. Mediante el pulsador se enciende la bobina, profe. Perfecto, eso quería que me responda. Lo más sencillo, si yo aprieto el pulsador, se enciende la bobina. Por lo tanto, yo lo que quiero es realizar esto, pero ahora con un programa, ¿no? Entonces, mi objetivo es, si me llega señal de un pulsador, que el PLC encienda una bobina. Voy a necesitar realizar eso para poder reemplazar este circuito, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a modificar un poco este circuito. Lo vamos a modificar de la siguiente manera. Primero vamos a eliminar todo lo que tenga que ver con la alimentación y las protecciones. Entonces, la alimentación está tomando alimentación de la parte trifásica, ¿no? O sea, toma 220 volts, después lo pasa por un transformador, ¿sí? Con esta alimentación la voy a borrar. También voy a quitar el transformador este de acá. No lo voy a necesitar. Y la protección esta tampoco. ¿Sí? Voy a borrar todo eso. Me voy a quedar solo con pulsador y la bobina. Y la alimentación que viene de aquí, ¿no? Pero, si se fijan, me queda bastante simple esto, ¿no? Y esto, lo que voy a hacer es, lo voy a girar. A ver si voy a girar para acá. ¿Lo vieron ahí el giro? Lo vamos a ampliar para que se lo vea. Este estaba así, ¿sí? ¿Lo ven? Lo voy a girar 90 grados hacia la izquierda. O sea, mi circuito, así tal cual lo voy a girar. Y voy a colocar la alimentación en los dos costados, ¿sí? Voy a eliminar esta, que sería el 0 voltio. 0 volts ahí, elimino. Hoy voy a colocar la alimentación de este lado. Acá serían, aquí serían los 0 volts. Y no, así. Y voy a colocar de este otro lado la alimentación de 24 volts. Entonces tengo 24 volts de acá, 0 volts de acá. Y esto de acá lo voy a reemplazar. Voy a ver quiénes va a ir conectado a una entrada y quién va a ir conectado a una salida de mi PLC, ¿no? A ver, ahí. Y lo voy a ir dibujando acá arriba como para representarlo de abajo. Si yo tuviera que realizar un diagrama, que es la forma de programación que vamos a ver ahora, se llama diagrama ladder, lo que voy a hacer es reemplazar cada elemento de acá con un símbolo. Si es una entrada, lo voy a reemplazar con un contacto. El contacto del símbolo es ese de aquí, así. Esto va a representar la entrada al PLC. Y si es una salida, lo voy a reemplazar con un círculo o un paréntesis, depende del programador, ¿no? Va a ir conectado así. A esta entrada le voy a tener que poner a dónde la voy a conectar.
el PLC tiene las entradas, están numeradas y tienen símbolos. Se llama I de entrada. 0, por ejemplo, puede ser 0, 1. Y estoy eligiendo la entrada 1. Puede ser la 00, la 02, la 03, cualquiera. Yo ahora elijo 01. Y la salida, la nomenclatura que tiene es como la salida tiene la nomenclatura Q. Y en esta puedo poner Q00, por ejemplo. Entonces, ¿cómo va a ser esto? El pulsador que está acá, ahora, en vez de estar conectado directamente a la bobina del contactor, este pulsador yo lo voy a conectar a la entrada I01. Que si nos fijamos, sería conectarlo a esta entrada de acá. A ver, estoy cambiando de... Esperen que les voy a cambiar, así les muestro dónde sería si miramos el PLC, sería conectarlo a esta, ven que dice I01, sería conectarlo a este bono de acá. No sé si ahí se logra ver, a ver si aumentamos. Sí, ahí los bornes en realidad no se ven porque hay una tapita, pero debajo de esa tapita están los bornes, los tornillitos. Debajo del 1 hay un tornillito que es la entrada 01, la entrada 1. ¿Va? Claro, que se llama I01 porque, o sea, si después de esto se pone a expandir, imagínense que acá tenemos de I01 a I07 son 8. Pero con 8 por ahí no me alcanzan, quiero conectar más cosas, hay expansiones, entonces ahí van cambiando la nomenclatura. En vez de I0 a I1, pues la expansión 1 y después I1, 0 y así, ¿no? Entonces, yo quiero conectarlo a esta, I01. Y la salida va a ser en Q00. ¿Mm? Sí. Bueno, ahora vamos a compartir la otra. Volvemos al esquema de recién. Este esquema de acá, que lo estamos haciendo hoy por primera vez, que por ahí van a haber mucha duda, pero es lo que decimos un diagrama ladder. Un diagrama ladder más sencillo. Tenemos una entrada y una salida. Y con este diagrama, así como se lo ve, podemos reemplazar a esta lógica de acá, que era si llega a señal o si se pulsa este pulsador, va a accionar este contacto o esta salida, que en este caso es un contacto. ¿Cómo se dibuja? Bueno, se termina dibujando solo esto, o sea, solo esto da. Termina dibujando esto de acá, que ya lo mueve. Esto de acá es el diagrama ladder, que viene a reemplazar este es el diagrama ladder. Este sería el diagrama ladder que reemplazaría a esta lógica de control. Bueno, esto que yo dibujé acá lo podemos realizar a través de un programa.
nosotros vamos a utilizar dos programas en particular ahora, ¿no? Que estamos en la virtualidad. Uno es el Click, que para los que tienen computadora les vamos a pasar cómo bajarlo y cómo instalarlo. Y si no tienen una computadora, hay otro programa que se puede usar desde la web. Se necesita un celular, pero que se pueda conectar, que tengan internet, se puede usar desde internet, se llama MacroPLC. También se puede usar por computadora este programa, MacroPLC, cualquiera de los dos. Pero si tienen computadora es mejor utilizar el Click porque tiene más posibilidades. Ahora lo vamos a ver. ¿Se entendió más o menos, por lo menos, cómo pasar un circuito, ¿no? Si rebobinamos un poco, por eso es muy importante saber realizar los circuitos de lógica de relé o de contactores, ¿no? Porque a partir de ese circuito vamos a poder realizar el diagrama ladder que vamos a necesitarlo para poder programar, ¿no? Yo ahora les voy a mostrar. Tengo por acá. Vamos a ir al... Ahí estamos. Ahí está. Voy a mostrar. Venimos acá. Este es el Click. Lo muestro desde que lo arranco, así lo van viendo. Cuando los tengan instalado, después vamos a volver a explicar algunas cosas, pero así lo van viendo. Pongo aquí, que dice para generar el ladder. Voy a abrir un programa, ya lo tenía medio armado. Vamos a borrar esto. Vamos a borrarlo. Bueno, se va viendo ahí el entorno, digamos, del programa. Lo que vemos acá es, tenemos la alimentación con estas dos paralelas, digamos, ¿sí? Y para poder realizar ese circuito que habíamos visto, tenemos acá abajo, por ejemplo, tenemos para poder elegir las entradas, tiene una I, que son las entradas. Entonces yo puedo venir acá, colocar ahí, y me pregunta acá qué entrada voy a utilizar. Yo había utilizado la I0, la I01. Entonces, colocamos I01. Y después, para la salida, voy a buscar la Q. Aquí. Aquí tenemos la salida. Y la Q, o en este caso, 00 no me permite, así que voy a utilizar otro. Por ejemplo, pongamos Q02. Q02. Entonces voy a conectar la entrada, el pulsador lo voy a conectar a la entrada I01 y la salida Q02. La ventaja del Click es que me permite ver cómo se vería el PLC con las conexiones.
acá vemos el PLC alimentado, y acá arriba, estos son interruptores, con los cuales yo puedo ir simulando el circuito, es el diagrama ladder que yo le cargué, a ver si funciona o no. En el diagrama ladder, este diagrama, ¿sí? Ven, acá también aparecen las entradas. Si yo cierro o le doy señal a la entrada 1, ¿qué va a pasar con la salida? Se tendría que encender la salida. Si vemos, cambia de color, ¿ves? Yo le doy señal a la entrada 1, cambia de color, se activó la salida. Si le doy señal a la entrada 2, 3, 4, 5, 6, todas ellas, no pasa nada con la salida. ¿Por qué? Porque el diagrama ladder lo que me está mostrando es que solo va a alimentar la salida 2 si hay señal en la entrada 1. Si hay señal en cualquier otra de las entradas, la entrada 2 no se va a enterar. Eso también lo podemos ver acá. Una representación. Acá están las entradas. Cada entrada tiene un interruptor para poder probar. Le doy señal a la entrada 1. Se activó la 2. Pero la salida 1 no se activó, la salida 3 tampoco, la salida 4 tampoco. Solo la salida 2. Si yo desconecto, la salida 2 se desconecta. Si vuelvo acá y cambio el programa, por ejemplo, en vez de poner acá la entrada 1, le pongo que sea la entrada 3, y pruebo. Ahora vuelvo, si le doy la entrada 1 no pasa nada. ¿Por qué no pasó nada? ¿Cuál entrada tengo que activar ahora para que se active la salida 2? La 3, profe. Claro, la 3. Porque cambié el diagrama ladder. Pero yo solo cambié la programación. Fíjense que las conexiones acá no hay nada, siguen siendo las mismas las conexiones al PLC, ¿no? Pero tengo que conectar mi pulsador a la 3. Bueno, ahora conecté la 3 y se activó la salida 2. Si prendo cualquiera de las otras, las salidas no le dan bolilla, porque solo va a funcionar con la 3 porque es lo que dice el diagrama ladder. Entonces, con este programa, yo puedo ir simulando el funcionamiento del PLC sin necesidad de tener el PLC físicamente, ¿no? Yo puedo ir armando acá todos los diagramas y poder realizar el automatismo que quiero, probarlo, y una vez que lo pruebe y funciona, sí, ahí utilizar el PLC. Yo este diagrama lo puedo ir complejizando, por ejemplo. Puedo ir agregando otra entrada. Vamos a frenarlo. Por ejemplo, yo quiero ahora cambiar la condición que dijimos recién. Porque hasta ahora la condición era, si le llega señal a la entrada, en este caso a la entrada 3, se va a encender la salida 2. Pero, por ejemplo, yo quiero que tenga que haber señal en la entrada 3 y vamos a armarlo de nuevo. Quiero que haya señal en la entrada 3, entonces voy a conectar una entrada 3. Pero quiero que haya señal también a la vez, al mismo tiempo, en la entrada 4. Y una vez que haya señal en todas ellas,
que me prenda la salida 2. Entonces, quiero que haya señal. Si hay, o sea, la idea es que si hay señal en la entrada 3 y en la entrada 4, que se encienda la salida 2. Para poder realizarlo, fíjense, lo conecté en serie, justamente para darle esa condición. La única manera que haya señal en la salida 2 es que a la vez haya señal en la entrada 3 y en la entrada 4. Lo vamos a probar, a ver si funciona. Vamos a ir al otro circuito y lo vamos a ver acá. Yo le voy a dar señal a la entrada 3. ¿Se encendió la salida 2? ¿Qué me falta? Encender la 4. Claro, me falta cerrar la 4. Cierro la 4, se encendió la salida 2. Lo podemos mirar también en el ladder. O sea, puedo probarlo tanto en uno como en otro, ¿no? Entonces, le doy señal. Acá hay este de acá, se llama Input Status Tool, o sea, es una herramienta que me marca el estado de las entradas. Y yo puedo acá darle, entonces le doy señal a la entrada 3, que lo que estoy haciendo es cerrando un interruptor, ¿no? Cierro un interruptor en la entrada 3, se pone en verde. Cierro el interruptor en la entrada 4, se pone en verde y veo que la salida se activó. Y acá cambió la condición, ¿no? O sea, lo puedo ir complejizando más, ir probándolo. Si yo quisiera simular, ven que estos son interruptores, tengo que volver. Quisiera simular el funcionamiento de un pulsador. Por ejemplo, si en el 4, en la entrada 4, yo conecté un pulsador, ¿cómo sería? Y bueno, el pulsador es cuando oprimo y cuando suelto, tiene que desconectarse. Entonces yo para probar el circuito lo que voy a tener que hacer es oprimir y volver a oprimir 2 veces, ¿sí? Si yo quiero simular un pulsador en esa entrada, ¿no? Si es un interruptor, es así como se está utilizando, ¿sí? Se cierra y ya quedó cerrado. Entonces el simulador me sirve tanto para poder probar pulsadores como interruptores, finales de carrera, sensores, porque todos son contactos que van a entrar a la lógica del PLC. Esto sería como lo básico, ¿no? Los primeros pasos, pero por ahí, si ustedes quisieran, a ver, vamos a frenar, si ustedes quisieran conectar algo en paralelo, por ejemplo, si yo ahora quisiera hacer una retención, ¿sí? De manera que como si fuera una marcha parada, por ejemplo, lo que voy a tener que hacer es tomar la señal, esto me permite el simulador tomar la señal de la salida, ¿sí? La salida era la 2. Tomo la señal, la salida 2, y después en este conecto hacia arriba. Ven que hay otro tipo de conexión que es L así, que es una forma de conectar, para conectar en paralelo. Vamos a probar esto así como está, a ver qué pasa. Fíjense cómo funciona. Yo le doy señal a la entrada 3, se activó la salida 2. No, me falta que se active La 4. la 4. Pero fíjense ahora qué pasa. Activé la 4. Si ahora desconecto la 3,
¿Se apaga la salida 2? No, ¿Por qué no se apaga? Efectivamente no se apaga. ¿Por qué no se apaga? por el puente que tiene el otro. Sí, exacto. Es este puente que hay acá, que es la retención, que tiene que ver con la salida. ¿Ven? O sea, esto era como si, es como si fuera el contacto auxiliar del contactor, que lo estoy conectando acá. Es justamente, depende de cómo esté la salida, es cómo va a estar este contacto. Va a haber señal en este contacto, entonces va a hacer circular corriente por acá. ¿Se dan cuenta? O sea, el simulador me permite también simular eso, tomar el estado de la salida y usarlo como contacto. Si está activada, quiere decir que este contacto se cerró y por lo tanto me deja circular corriente por acá. Entonces estaría circulando la corriente todo por acá, de izquierda hacia derecha. ¿Sí? De esa manera, fíjense que ya cambió la lógica también. O sea, es una lógica más similar a una marcha parada. ¿Por qué? Porque yo puedo, ahora con el 4 lo apagué, como si fuera pulsador. Si ahora pulso el 3, se prende, suelto, ¿ven? Y quedó prendido. ¿Se dan cuenta? Es como si fuera una marcha, es una marcha parada, pero en vez de estar acá el contactor, ahora tengo la salida. En esta salida va a ir conectado el contactor. Y va a ir se va a alimentar el contactor a través del PLC. Y en las entradas voy a conectar los pulsadores. El pulsador de marcha en la I03 y el pulsador de parada en la I04. Y todo esto lo puedo ir programando de esta manera. Con este diagrama se llama diagrama ladder. Que es el nombre viene dado porque si uno sigue estos, digamos, esto puede haber una sola salida, pero yo quiero ahora agregar otra salida, la agregaría aquí abajo, ¿no? Y se van a ir armando de a líneas y va quedando como si fuera una escalera, por eso se llama ladder. Ladder en inglés es de escalera. También se lo conoce como diagrama de escalera. Bueno, se va viendo cómo de a poco, si ustedes miran este circuito, van a ver que es muy similar hacia agarro el circuito de contactores y hago lo mismo que hice al principio, ¿no? Lo giro, le saco las alimentaciones, me quedo solo con la parte de la lógica, ¿no? De los pulsadores y la bobina. Donde ahora la bobina la reemplazo por una salida, y los pulsadores los reemplazo por contactos. Bueno, este es el simulador que se llama Click. Hay otro, que era el que yo le decía que se puede usar, desde una dirección de la web. A ver si lo puedo compartir por acá. A ver. No. Tengo un montón de pantalla abierta. Ahí está. Este se llama macro PLC. Ahí ya lo están viendo. Este es otro simulador
Y la idea es más o menos la siguiente, la misma, ¿no? O sea, está armado de otro modo, solo se simula la parte del lado, no muestra al PLC armado, conectado como el otro, como el clic, ni tiene otras posibilidades. Pero para nosotros, para lo que vamos a programar, nos va a venir bien. Es bastante sencillo y tiene en principio las posibilidades que vamos a ver, como, bueno, más adelante vamos a ver timers o contadores, demás, también lo tiene incluido. Lo único que cambia es un poco la nomenclatura, que las entradas se llaman ent 00, ¿no? Y la salida le ponen out y sal 00, 01, 02, depende de lo que uno quiera poner ahí. Así como lo vemos acá, lo que vemos es que una entrada va a accionar a una salida. La entrada 00 va a accionar la salida 00. Y acá arriba yo directamente cliqueo sobre, ven, son interruptores, muy parecido a lo que vamos a usar en la realidad en nuestro PLC. Este de 00, 01, 02 hasta el 07. Yo prendo este interruptor, se cerró este contacto y me va a dar señal a la salida 00. También de esta manera yo puedo agregar acá, cliqueo sobre la pantalla, ¿no? Si es en el celular, cliqueo ahí, ¿no? Sobre ese lugar, me va a aparecer acá las posibilidades de elegir qué contacto agregar. Por ejemplo, yo puedo agregar otro contacto, tengo que decir que sea una entrada. Vamos a poner el 02, entrada 02. Y ahora me cambió el circuito, ¿no? Porque ahora tengo la entrada, para que se prenda, tengo la entrada. La entrada acá 00 y la entrada 02 para que se prenda la salida. ¿Qué les parece ahora? ¿Cómo tengo que, a qué interruptor tengo que conectar para que se prenda la salida 00? Yo tengo acá los interruptores para simular ahora esto, ¿no? ¿Cuáles tendría que apretar para que se prenda la salida 00? A ver, el 05, no pasa nada. Si aprieto el 00, no pasa nada. Aprieto 01, no pasa nada. Aprieto 02, no pasa nada. O sea, le llega a señalar al 02, pero no se prende. ¿Cómo lo tengo que conectar? Tenés que hacer el puente, profe, como hiciste en el anterior. ¿A quién le tengo que dar señal? ¿A qué entradas le tengo que dar señal? Para que se prenda la salida 00. A las 2. ¿A la 2? Sí, vamos, ahí le di señal. ¿Y a cuál otro? Las dos juntas, profe. A las 2 juntas. Claro, no, porque yo recién le daba una y la volví a sacar. A las 2 juntas. Bien. Ahí está. ¿Ven? Y ahí se fue. Entonces yo voy probando. Si me dicen, bueno, la condición que se necesita es que los dos pulsadores estén a la vez. Eso sucede, por ejemplo, en un circuito de protección, donde hay por ejemplo, una máquina, puede ser una cortadora, puede ser un balancín, ¿sí? Donde uno pone una chapa y ese balancín va a apretar esa chapa, y para que uno no, por una cuestión de seguridad, no ponga nunca la mano, ¿no? Cuando la máquina empieza a funcionar, bueno, se ponen dos pulsadores de esta manera, de manera que sí o sí tienen que estar los dos apretados, con las dos manos se pone de un lado y del otro, una a la izquierda y una a la derecha, lo suficientemente separado como para que lo pueda uno apretar y active la salida esta. Es una cuestión de protección. Entonces se pide que los dos estén a la vez para que se active o que dé habilitación a la acción esa de la máquina, ¿no? Bueno, a este también yo le puedo agregar el estado de una salida, como la anterior,
¿Mm? Le digo que va a ser un contacto, pero que no va a ser una entrada, sino que va a ser el contacto de una salida, ¿sí? O sea, lo que va a hacer es copiar el estado de la salida y el contacto ese va a estar cerrado si la salida está activa y va a estar abierto si la salida está apagada. Entonces voy a tener que poner el nombre de la salida. En este caso, Q00. Pero en vez de conectarlo ahí, lo voy a conectar. Tengo que eliminar este. Eliminar este. Con la X se van eliminando. Más engorroso. Voy a tener que correr este de aquí. Ahí está. Bueno, ahora fíjense que vamos a hacer lo mismo que el anterior. Pulso. Si pulso el 00 no prendo nada, ¿no? Tengo que habilitar. O sea que en la entrada 2 tiene que estar cerrada. ¿Sí? Tiene que haber señal. Si tengo un pulsador en la entrada 0, pulso, suelto. Fíjense qué pasó con la salida, ¿no? Se prendió la salida. ¿Por qué? Por el puente, profe. Claro, por el puente que decíamos recién. ¿Ven? Puedo simular exactamente lo mismo. Si yo ahora quiero apagar la salida, aprieto y vuelvo como si fuera un pulsador. Y este pulsador lo mantengo cerrado, ¿no? Entonces yo puedo simular los distintos circuitos que tenemos, pero realizando el diagrama largo, ¿no? Realizando el diagrama largo. Bueno. Nosotros, estos lo pueden directamente, si entran a internet, entran con esta dirección que se llama macroplc.com/simulador y ya se encuentran en este entorno y pueden probarlo y ir tomando un poco de práctica como para poder realizar la programación de los PLC. Pregunta, acá, los pulsadores de marcha y de parada, ¿qué entradas son al PLC? ¿Qué entradas usé en este programa para controlar la salida? La 01 y la 02, profe, usaron. Bien, muy bien, la 01 y la 02. Esos pulsadores, como elemento físico, los pulsadores, ¿están conectados en serie entre sí? ¿Qué les parece? No, profe. No, muy bien, no. ¿Qué es? Los pulsadores están conectados a la entrada del PLC. Simplemente el pulsador está conectado al PLC. Esa condición de interpretarlos en serie, ¿cómo logro que se haga? ¿Quién la da? No sé, profe. Está bien. La da, ¿qué estamos haciendo nosotros? El diagrama ladder, el programa. Esa condición es la que los interpreta que están en serie. Entonces yo cuando programo un PLC no preciso conectar los pulsadores, ni las salidas, ni nada, ningún contacto, ni en serie ni en paralelo. Esa interpretación de serie y paralelo la dibujo en el diagrama ladder que se te ve traducido en un programa. Entonces, no hay más pulsadores conectados, ni contactos conectados en serie, en paralelo y demás. Eso ya no existe más en este caso.
Los pulsadores, todo lo que es sensores, están conectados a las entradas del PLC. Y las bobinas de contactores, las lámparas, todo a la salida del PLC. Esa condición de serie, paralelo y demás, eso es lo que estamos viendo, que es lo que estamos haciendo con esas líneas de programación. ¿Se va entendiendo? Que en nuestro caso, el programa es simplemente el diagrama ladder. Después vamos a ver que también hay otras cosas, pero por ahora quedémonos con esto. ¿Está bien? Sí, profe. Perfecto. Sí, Bueno, profe. ven, la interpretación de serie y paralelo la da el programa. Por eso, cambiando el programa, cambia el comportamiento del circuito. El comportamiento del circuito, cambia el comportamiento de la máquina, digamos así, de las salidas. Antes tenía que cambiar el circuito. Para que se comporte distinto tenía que dibujar un nuevo circuito de mando, cablear un nuevo circuito de mando. Ahora no, es simplemente modificar un programa. Esa es la gran ventaja del PLC. Por eso se llama controlador lógico programable. Cambiando el programa, hago que se comporte distinto. Bueno, era pequeño comentario nada más. Voy a mostrar nuevamente el clic que me permitía ver justamente lo que estabas diciendo recién. Que si uno mira el diagrama las conexiones a las entradas son estos interruptores. Y las salidas son, en este caso están conectadas lámparas, pero puede estar conectada la bobina del contactor. En general, nosotros vamos a utilizar eso, bobinas de contactor, ¿no? Y como habíamos visto antes, uno tiene este diagrama, ladder, y entonces con este diagrama ladder, este circuito se comporta de una manera, pero nunca cambiamos la conexión de los si eso fue un pulsador, ¿no? Nunca cambiamos la conexión entre ellos. Siempre la conexión se mantuvo igual. Lo que cambiamos fue la programación. A través de este diagrama ladder. Yo cambio el diagrama ladder, va a cambiar el funcionamiento del circuito, pero nunca cableé, por ejemplo, nunca puse el contacto, el pulsador o los pulsadores o los interruptores, nunca cambié esa conexión. Lo que decía recién, no es que los conecto en paralelo o en serie acá, no. Justamente porque la lógica la va a dar el PLC a través del diagrama ladder. Eso queremos que quede claro, ¿no? O sea, yo solo lo que voy a hacer, justamente para poder realizar ahora los automatismos, es mirar qué cosas van a ir conectadas a la entrada del PLC y qué cosas a la salida. Todo lo que sea información que yo le quiero dar a mi automatismo, lo voy a conectar a la entrada. Voy a tener que elegir alguna entrada, ponerle un número. Y sobre lo que voy a actuar va a ser sobre la salida. Y de esa manera vamos a ir reemplazando los circuitos que veníamos realizando con contactores, lógica de relé, que la lógica la daba el cable, la forma de cableado, y lo vamos a hacer a través de una forma programada, ¿no? A través del diagrama ladder. Sí va a haber una conexión, pero va a ser mucho más sencilla. O sea, la conexión va a ser el pulsador conectado a la entrada y la bobina de los contactores conectados a la salida. Profe, Sí. una pregunta. ¿Cómo actuaría el PLC en una falla? Digamos, en una falla del circuito. Si hubiera una falla en el circuito. Sí. Y o sea, si, por ejemplo, no sé, en este caso, si no hubiera un pulsador, y va a fallar también el digamos. Sí. No sé a qué te referís con falla del circuito, si es que un elemento no funciona como correspondiera, o si hubiera un cortocircuito, o
¿A qué falla te referís? Un corto, profe. Un cortocircuito. Si hubiera un Sí. cortocircuito, por ejemplo, en la parte de potencia, lo que habría que agregarle es que, vieron que tenemos el térmico. El térmico tiene un contacto. Ese contacto lo podríamos asociar a una entrada, conectarlo a una entrada y proteger nuestra salida a través también de la lógica, digamos, que tengamos implementada. De la misma manera que lo hacíamos, pero de forma cableada, ¿no? Eso se puede implementar. O sea, si hay una falla, puedo decirle y la puedo censar esa falla, ¿no? A través de un contacto. Le puedo decir al PLC que, por ejemplo, desconecte la salida para proteger el circuito, ¿no? Puedo hacerlo. Igualmente, Sí, igualmente. la termomagnética trifásica la seguís teniendo. Si hubiera un corto en el circuito del motor, en el circuito de potencia va a seguir estando esa termomagnética trifásica. Y eso no pasa por el PLC. No. Y con respecto a las fallas, hay dos tendencias. Una sería la que comenta Ricardo, de ese contacto del relé térmico, porque el relé térmico protege en forma indirecta, detecta la sobrecarga en el circuito de potencia con los bimetales, pero tiene un contacto para actuar en el circuito de mando. Ese lo puedo conectar al PLC e interpretarlo como una señal, un sensor que me está indicando una falla. Es eso, el relé térmico es un sensor que me indica una falla, ¿no? Y la otra es que ese contacto del relé térmico directamente esté conectado en serie con la bobina, que sea un híbrido, ¿no? Que ahí haya una conexión directa. Con eso me aseguro de que no hay error de programa, nada. Si se abre el contacto del relé térmico, me desconecta la bobina del contactor. Se puede hacer de las dos maneras. Se puede hacer a través del programa o se puede hacer en forma directa sobre el circuito. Las dos tendencias son válidas. Hay quienes prefieren que no pase por el PLC. Claro. Eso, que directamente actúe sobre el circuito, a nivel circuital. ¿Por qué? Porque es algo crítico. Si yo no detecto por algo eso, estoy quemando el motor. Por lo tanto, si se abre el contacto del relé térmico, se desconecta sí o sí la bobina del contactor. Hay quienes lo prefieren cablear directamente. Y otros no, que lo pasan por el programa. Las dos tendencias son válidas. Pero con respecto a un cortocircuito, directamente está la termomagnética trifásica y que va a estar circuitalmente conectada. No es algo indirecto, no pasa por el PLC, no, nada. Cuando comenzamos esto de que quitamos las protecciones, no es que las protecciones no van a estar, las quitamos para poder realizar el diagrama ladder. Claro. Eso vale la aclaración. Sí. Si mirás hacia atrás en la clase tenés razón, eso no me doy cuenta. Para que esto funcione, necesita estar alimentado, necesita tener las protecciones. Todo lo que vimos hasta ahora sigue funcionando igual. O sea, todo lo que ustedes vieron en quinto sigue funcionando igual. Pero para poder realizar el diagrama ladder, lo que hacemos es simplificar ese circuito para que nos quede solo la lógica del circuito. Esa lógica cableada, en un punto la representamos ahora con un diagrama ladder. Y podemos pensar que estos son cables y en un punto también queda como cableado, pero es un programa, es más un programa. Ya estamos hablando de entradas, de salidas, como que no de contactos, pero sí, todo lo que es las protecciones y la alimentación, todo eso sigue existiendo. Y sigue existiendo también todo el circuito de mando y todo el circuito de potencia. Bien la pregunta. Bueno, más o menos estaría, ¿no, Ricardo? ¿O está faltando algo? Bueno, sí, de acuerdo no a lo sé. que teníamos pensado. Yo tenía pensado llegar hasta acá, poder presentar los simuladores. Obviamente que para poder utilizarlo, bueno, tienen que descargarse el clic para las computadoras. También se puede usar el macro PLC de la computadora, así que, bueno,
La ventaja del clic para los que tienen computadora es que justamente pueden ver cómo queda la conexión, ¿no?, de esos contactos y también, bueno, la ventaja es que están aprendiendo a utilizar un simulador que es de uso industrial, que se pueden encontrar con ese simulador en algún trabajo, ¿no? En el colegio usamos el S7200, que el entorno es similar. Eso también es una ventaja, ¿no? Y por eso usamos diagrama LADER. Hay otra forma de programación, pero ahí depende de cada fabricante. Entonces, lo que vimos es que, bueno, al ser el diagrama LADER el mismo para todos los fabricantes, todos usan, y son muy similares, digamos. Por ejemplo, cambiar algo de la nomenclatura, las entradas en vez de I00 será I0.0, por ejemplo, son pequeños detalles, pero que el diagrama sigue siendo el mismo, ¿no? O sea, se mantuvo el mismo para todos. Por eso queríamos, bueno, avanzar con la programación. Sabemos que es nuevo, que por ahí es la primera vez que la programar, pero también está armado de una manera lo más parecida a como uno conectaría los circuitos de contactores, ¿no? Entonces, suponemos que, bueno, si uno sabe realizar los circuitos de contactores, no va a tener mayor dificultad en poder hacer los diagramas LADER, ¿no? En realidad, si uno analiza históricamente esto, hubo y hay distintas formas de programación. La que se impuso en el uso industrial es esta, justamente. ¿Por qué? Por la similitud al circuito de mando con contactores. Porque cuando esto llegó, hace algo más de 30 años atrás, a la industria, vino en cierta manera esto de la lógica programada a reemplazar al circuito de mando. Entonces, lo que era muy distinto al circuito de mando fue rechazado por la gente que estaba trabajando en eso en ese momento. Eso no quiere decir que no existan esas formas de programación. Esas formas de programación existen, pero no son tan utilizadas. Lo más utilizado a nivel industrial es esta que estamos viendo, que es el diagrama LADER, que es muy parecido al circuito de mando, o tiene un parecido al menos. Por eso justamente fue el que se impuso a nivel industrial. Imagínense a un electricista industrial con 30 años o 25 de trabajo con los circuitos con contactores. Le traigo algo demasiado distinto y lo rechaza, me lo tira por la cabeza. Si no, esto no sirve, esto es una porquería, esto no anda. No, no por eso, sino porque simplemente le cambio todo lo que él sabía. Incluso, bueno, ustedes están haciendo una carrera técnica donde están estudiando y están aprendiendo todas estas propuestas. La mayoría de la gente de ese momento se había formado en la industria, no es que siguió una carrera técnica y vio toda la teoría. Se formó trabajando al lado de otro que sabía y aprendió. De golpe viene algo nuevo que le cambia todo y lo primero que me dice, esto no sirve, esto es una porquería. Entonces, surgió esto del diagrama LADER, que es bastante parecido o tiene una similitud con los circuitos de mando, y por eso fue el lenguaje de programación que se impuso, que se aplica a nivel industrial. Y bueno, por eso necesitamos nosotros siempre ese buen punto de partida del MEA de quinto y arrancamos repasando la lógica de relé, la lógica de contactores, porque las vamos a seguir usando. El que sabe dibujar un circuito con contactores, sabe dibujar un diagrama LADER y por lo tanto va a poder programar fácilmente los PLC. Esa un poquito es la idea que queríamos compartir con ustedes hoy, expresarles hoy, y bueno, empezar a transitar este camino de la programación. No sé si alguno quiere hacer alguna pregunta. La semana que viene vamos a hacer un repaso del primer, justamente del circuito con contactores, porque fueron un poco los que entregaron.
Y bueno, también decirles eso, de que entreguen ese trabajo, hay que entregarlo, va a ser parte del trimestre. Y bueno, por otro lado, les pedimos que vayan poniendo en el chat con la división, ¿sí? Porque hoy abrimos a sexto cuarto y sexto tercero, a los dos. Así que si ya quieren, vayan poniendo el presente, así nosotros nos queda registrado. Agreguen el nombre, si no está bien, o sea, que esté, porque no sé si todos tienen bien puesto el nombre, que quede bien el nombre y el apellido, nombre y apellido, y la división. Buenísimo. Esto, bueno, entonces sería el puntapié inicial en esto que es la programación de PLC. No pretendemos que esté todo entendido, de que no surjan dudas, nada de eso. Justamente es de esperar que hayan entendido en parte, pero que también queden algunas dudas, algunas cuestiones por analizar y ver. Tienen el material de apoyo en el Classroom, que ya lo habían posiblemente la mayoría de ustedes leído para hoy, porque le habíamos pedido que lo hayan leído para estar un poquito más en tema. Ahora tienen esta explicación, donde ustedes cuando vuelvan a releer ese material van a recordar En este caso no, los pulsadores los conecto simplemente a las entradas del PLC. Pero ¿qué pongo en serie? En el programa pongo Contactor energizado con autorretención mediante pulsadores normal abierto y normal cerrado para encendido y apagado. perfecto, dale, bien. ¿Y cuál es tu duda? No, que, digamos, me pareció raro la autorretención, no lo había escuchado así, no lo hice, falta eso. Es el contacto que pusimos recién, sería el contacto auxiliar del contactor en paralelo, ese que pusimos hoy, que ponías en paralelo, que vos mismo proponías ponerlo ahí en paralelo. Es eso, es exactamente lo mismo. Por retención, es la retención, lo que le llamamos la Quizás retención. es la forma de decir lo que te resultó rara, pero Claro. lo hicimos el año pasado en el MEA de quinto, porque me acuerdo, Sí. vos estabas justo conmigo. Y, bueno, igual estaban todos en el Classroom, pero vos estabas en quinto o tercera y quizá el que corregía era yo. Así que lo hicimos el año pasado y bueno, lo seguimos haciendo ahora, tal cual. Esa es la retención, es el auxiliar en paralelo. El contacto auxiliar normal abierto en paralelo con el procesador de marcha. Listo. Eso. Ni más ni menos. No. Aprovechen si alguno tiene alguna duda.
como le decía Ricardo, seguramente la semana que viene vamos a hacer un Zoom de repaso de lógica de relé para que entreguen todos ese trabajo. Pero aprovechen ahora, si tienen, que eso ya lo estuvieron haciendo, si tienen alguna duda, pregunten. Y si ya a alguno le quedó alguna duda de hoy que quiere preguntarla ahora, bueno, pregúntela también, no hay problema, es el momento. Es lo bueno de esta clase presencial. Presencial no, pero ahí, online, digamos. A veces cuando están por Classroom y están, yo estoy conectado y la persona también, hay que estar 40 o 20, el otro día tomé el tiempo, 45 minutos para responder una pregunta, porque yo le decía una cosa, la otra persona me respondía algo, yo le volví a responder. Tomé el tiempo, porque ahí te marcando el horario que lo vas haciendo, 45 minutos para una duda de la nada misma, era una duda muy sencilla, pero hubo tantas idas y vueltas que para entenderlo nos llevó 45 minutos, y la verdad que es desgastante. Y estábamos los dos en el momento, no demorábamos en respondernos. Ahora sería decir unas palabras y punto. Y en el aula con el pizarrón ni hablamos, pero bueno, eso no lo tenemos. ¿Qué va a hacer? Lo que les vamos a pedir también es que sean factores de multiplicación de esto, que les avisen a sus compañeros, que les comenten lo que hicimos, que les digan, no sé si qué sensación ustedes, ¿no? Si la clase estuvo buena o no, si sirvió, que les digan eso justamente, que sirvió la clase, que estuvo buena, que se aprendió, de forma tal de que si pueden, participen. Si alguien no puede por algo, qué sé yo, porque le consume datos participar, bueno, no va a participar en ningún momento, naturalmente, porque no podés gastar tanto en datos. Si alguien está en este momento trabajando, tampoco va a poder participar porque está trabajando. Esas cuestiones se entienden. Igual si estuviéramos en la escuela sería nuestro horario ¿no? Pero bueno, que sean factores de multiplicación de manera tal de que en los próximos encuentros podamos ser más. Y también que les expliquen esto que vimos, porque a veces es más fácil entenderse entre ustedes que a nosotros. Quizá nosotros tenemos un lenguaje que es más difícil entenderlo. Pero si alguno no se entendió, bueno, que en ese lenguaje que se entienden entre ustedes, se lo comenten a los demás. La idea es que la mayoría de ustedes pueda aprender este tema y de aprender se desprenda el aprobar esta materia. Es lo mejor que nos puede pasar, que les puede pasar a ustedes. Porque el aprender sirve dentro de unos años, fuera de la escuela. Entonces, eso es lo que tenemos que lograr. Bueno, si alguno quiere hacer algún comentario, aproveche estos minutos y bueno, no mucho más. Creo que nosotros no teníamos mucho más que comentarle, ¿no? No. Bueno. Por hoy era esto. Bueno, creo que ya todos pusieron el presente. Bueno, si alguno quiere quedarse ahora para comentarnos algo en privado, nosotros nos quedamos hasta lo último, y si no, bueno, los saludamos, tengan buen día, espero que estén bien, y ya, bueno, para la semana que viene le vamos a hacer otro encuentro, como decíamos, un encuentro virtual para sacar las dudas que tengan con el primer trabajo. Dale, profe. Bueno, los que no tengan dudas, si quieren ir saliendo, van saliendo, y si alguien tiene algo que comentarnos, se queda y lo hablamos en privado. Va, juntos. Chao, nos vemos. Chao, Juan. Un gusto. Hasta luego. Hasta la próxima. Chao, profe. Hasta luego. Chao. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao, Román.